eh, formalizando un convenio de investigación. Iván es especialista en hongos y bueno, nos conocimos, digamos que por casualidad, y tenemos la ilusión de que vamos a hacer conjuntamente muchos proyectos. Iván está interesado en trabajar con sus hongos la posibilidad de producir polímeros a partir de aguas residuales y ojalá lo vengas a hacer a nuestra cuenta como hemos estado hablando. Entonces, bueno, creo que sin más, de nuevo muchas gracias a todos y Iván, pues quedamos en tus manos. Les quiero comentar adicionalmente solamente que esta conferencia está siendo grabada y que así como hicimos la vez pasada con la conferencia de Diego Emerson, vamos a enviarles el link para quienes quieran tener la memoria y tenemos previsto que la charla va hasta las 6:40 y posteriormente vamos a tener un espacio de 20 minutos para contestar respuestas. Entonces, Iván, te cedo la palabra. Gracias de nuevo. Gracias, Lina. Yo voy a necesitar primero que todo una asesoría de tipo técnica porque no sé cómo compartir la pantalla en Zoom. Entonces, no sé cómo hacer. Hola, Iván, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Bien, bien. Para poder compartir la pantalla, en la parte inferior, o sea, tienes tu... está como el micrófono, iniciar video, seguridad, participantes, te salen esas opciones en el menú. Sí. Entonces ahí te debe aparecer compartir pantalla, pero entonces yo ya voy a dejar de compartir pantalla para que tú la puedas compartir. Ah, ok. Listo, súper. Bueno. Listo. Listo, ok. Ahora sí. Creo que sí la están viendo. Creo que ya la pueden ver. Sí, perfecto. Perfecto. Me atropelló un poco la tecnología porque es la primera vez que uso Zoom como conferencista. Entonces, pues yo quiero agradecer primero a Lina y agradecer a todo el grupo de la Gran Cuenca del Río Teusaca por pues, permitirme esta oportunidad. Me parece algo fantástico, me parece muy divertido y además me parece muy interesante poder involucrarme en las actividades que ustedes realizan en conservación pues, del recurso hídrico y sobre todo como en este mapeamiento de la biodiversidad que me parece relevante y me parece muy importante para nosotros. Hoy vamos a hablar un poco sobre la biodiversidad de los hongos, su importancia en el bosque andino y hablar un poco sobre mi interés personal por este tipo de organismos. Yo tengo un interés personal, una relación de amor y odio con ellos porque yo considero que ellos son los reales alienígenas ancestrales de los cuales hablan por ahí en la televisión. Son organismos muy extraños, son seres muy raros, son inclusive bizarros si podríamos, si quisiéramos utilizar esa palabra. Conquistan ambientes extremos, colonizan lugares donde no hay vida y además de todo favorecen la vida con sus actitudes. Entonces, voy a cerrar acá Vamos a hacer esta charla la dividí como en estas 4 franjas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos alienígenas ancestrales? ¿Cómo son? ¿Cómo se reproducen? ¿Cómo sobreviven? ¿De qué se alimentan? ¿Cuántos son de esos organismos? Y finalmente un pequeño capítulo de cómo identificarlos, cómo identificar las setas que están revisando los guías y los vigías de la Gran Cuenca del río Teusaca, que ellos estamos haciendo un trabajo de identificación de algunas setas, de algunos hongos. Uy, ¿por qué sale eso? Qué raro. Bueno, vamos entonces. No entiendo por qué salen esas rayitas, qué chistoso. Oye, Iván, no sé también. ¿Hay algunas herramientas que te permiten dibujar sobre la pantalla? No sé si estás moviendo el cursor o algo mientras hablas.
¿Podría Sí, ser? yo creo que es la que la haya ahí. Entonces, todo esto es en vivo y en directo. Entonces estamos aceptando errores en vivo y en directo. Aquí nosotros tenemos nuestro árbol de la vida para entender quiénes son estos organismos. Nosotros nos damos cuenta que acá en esta parte son los organismos, las bacterias son en teoría los organismos más sencillos y los que no tienen núcleo, al igual de las arqueas. Los hongos, como las plantas y los animales, ellos sí tienen un núcleo definido y entonces los estamos mencionando como eucariontes. Nosotros en este mapa, en este árbol, estamos aquí en los mamíferos y que se supone que son los seres superiores, pero pues realmente después de todo esto no sé quién es más superior, si los hongos o los humanos. Lo más interesante es que antiguamente y durante muchísimo tiempo se pensaba que los hongos eran más parecidos con las plantas que con los animales. Sin embargo, acá nos podemos dar cuenta que hay un pariente en común y que ese pariente en común está más próximo hacia nosotros que hacia las plantas. Además de esas características, además de esta evolución, otras características hacen que ellos se difieran totalmente de las plantas. Acá arribita nosotros tenemos un dibujo de la muy querida Saccharomyces cerevisiae, la levadura panadera o la levadura cervecera, como la quieran mencionar. Para mí realmente es un organismo muy importante, lo estimo mucho y de corazón, porque gracias a él tenemos pan, tenemos vino y tenemos nuestra apreciada cerveza. Pero no solamente de esos productos hechos por las levaduras vive el hombre. De hecho, gracias a la penicilina es que el hombre vive. La penicilina fue descubierta en 1926 más o menos por Alexander Fleming, por pura casualidad, como la mayoría de los descubrimientos científicos suceden. Y gracias a esta penicilina hemos podido salvar millones y millones de vidas humanas, claramente, y ya no podemos morir porque una bacteria nos hizo una pequeña artificial. ¿Okay? ¿Cómo son estos organismos? Bueno, estos organismos, como nos dimos cuenta, son unicelulares, como la tal Saccharomyces, o pueden ser pluricelulares, como las setas y los champiñones que comemos en el almuerzo. Estas setas y estos champiñones y los hongos pluricelulares están conformados por unas hifas. Estas hifas son estos pequeños filamentos que nosotros estamos observando ahí. Cuando esos filamentos se agrupan, se llama micelio. Y el micelio tiene dos fracciones, el micelio aéreo, que es la parte superior de acá, y el micelio vegetativo, que es la parte que está en el sustrato. Entonces, cuando nosotros estemos caminando en el bosque y vemos las setílicas, vemos únicamente una fracción de ese hongo. No estamos viendo todo lo que está sucediendo debajo del suelo. Y lo que está sucediendo debajo del suelo, como lo veremos más adelante, es una guerra química y es otra cosa totalmente extraña que la podemos ver. Aquí, bueno, vemos otro tipo de hongo, que es los hongos filamentosos también, que es el típico hongo que nos está pudriendo el pan cuando lo dejamos más de una semana. Entonces tenemos tres formas o tres estructuras principales, los hongos unicelulares, los pluricelulares llamados los filamentosos y las setas o los champiñones, que son los más visibles en el bosque. La pared celular de ellos, a diferencia de la pared celular de las plantas, está compuesta de quitina. Este quitina es un polímero de azúcares que también los encontramos en los artrópodos, en el exoesqueleto de algunos insectos, en los pulpos, y que pues difiere totalmente de la celulosa que están compuestas las paredes celulares de las plantas. Esta quitina tiene otros usos bastante interesantes en formulación de fármacos, cosméticos y también en purificación de agua y como antimicrobianos. ¿Cómo se alimentan estos seres, estos alienígenas ancestrales? Estos alienígenas ancestrales, ahí se parecen a nosotros los animales y es que son heterótrofos. Es decir, ellos se alimentan por lo que está afuera. Yo soy el que está rayando. Esas rayas aparecen solitas. Estos organismos producen unas enzimas como la que estamos viendo en esa imagen y estas enzimas lo que van a hacer es romper las estructuras de la materia orgánica que está afuera. ¿Sí? La materia orgánica que se está descomponiendo, estas enzimas son las que están logrando hacer esa descomposición. A las Reyes, porque está activa la pizarra y como quito la pizarra,
No tengo ni idea. Bueno, dejémoslo así, Diego, no ¿nos importa. ayudas? ¿Sabes cómo se desactiva la pizarra? El que es anfitrión debe dejar de compartir la pizarra en la pantalla. Hola, buenas tardes a todos. Hola. ¿Usted es el anfitrión? No. Hola, soy yo, pero no estoy compartiendo pizarra. Me tan raro. No tengo activa la pizarra. Entonces Iván, ¿cómo se llama? En su barra de Zoom, ahí al final debe haber 3 puntos. Al ¿Sí? final, a ver, De la pizarra. barra de Zoom. No. No, Bueno, no bueno. importa. Creo que Sí, exacto. las rayas serán lo de menos. Estarán Ok, ahí. chévere. Sí, no importa, realmente. Listo, entonces, estábamos hablando que estos hongos son heterótrofos. Ellos producen esas enzimas extracelulares, van a romper esas moléculas y en moléculas más sencillas que pueden ser absorbidas por las tales hifas. Estas hifas, lo más interesante es que pueden ser multinucleadas, es decir, pueden tener más de un núcleo en una célula. Y ese uno núcleo en una sola célula nos lleva a la siguiente parte, que es su reproducción. Su reproducción es igual de bizarra como ellos mismos lo son. Ellos pueden reproducirse de manera sexual y de manera asexual. En esta gráfica que tenemos aquí en la imagen tenemos una forma de reproducción sexual. Entonces, ¿cómo parte, cómo empieza todo? Tenemos estas germinaciones de estas esporas, que las esporas pueden funcionar como si fueran las mismas semillas de las plantas, pero no lo son. Y al germinar genera dos organismos diferenciados. Acá vamos a ver el tipo positivo y el tipo negativo. No hay hembra, no hay macho, simplemente hay positivo o negativo. Cuando ellos se encuentran, cuando esas dos hifas que son compatibles se encuentran, que eso puede suceder pasando mucho tiempo, estos se encuentran porque ellos producen unas feromonas, o sea, unas sustancias que atraen a la otra hifa. Cuando ya se van a encontrar, va a ocurrir lo que se llama aquí la plasmogamia. Y la plasmogamia es un concepto muy extraño también, si lo mencionamos en términos de biología, y es que ellos están fusionando la parte de la célula que no es el núcleo, o sea, el citoplasma. Y ellos pueden durar con una célula con un núcleo positivo y un núcleo negativo durante horas o inclusive cientos de años. Es decir, esta franja que estamos viendo aquí, moradita, ellos pueden no fusionar los núcleos y ellos se van a comportar como unos seres dicariontes, que son como los únicos seres dicariontes que hemos encontrado en la naturaleza. ¿Qué significa dicariontes? Dos núcleos en una célula. Bien. Después de que pasan varios años o pasan unas horas, esos dos núcleos se van a fusionar y se forma la cariogamia. En esta cariogamia, entonces, tenemos la real mezcla de la información genética que tienen estos núcleos, que se forma un núcleo diploide y finalmente ese núcleo diploide se divide por meiosis. Al dividirse por meiosis van a generar unas nuevas esporas que son con una sola copia de su cromosoma y que pueden repetir otra vez el ciclo. Sin embargo, pues algunos hongos no tienen la necesidad de esperar cientos de años para tener algún tipo de reproducción sexual. Ellos simplemente hacen así y dicen, yo me reproduzco por esporas, de forma asexual. Entonces no hay necesidad tampoco de tener un mecanismo sexual de reproducción. ¿Por qué tener sexual y por qué tener asexual? Bueno, eso les garantiza diversidad evolutiva. Si les garantiza diversidad evolutiva, ellos pueden colonizar muchísimos espacios y muchísimos lugares que antes no podrían ser colonizados. Dentro de la organización que nosotros le tenemos, podemos hacer dos clasificaciones. Una que esta es la clasificación taxonómica, con un árbol taxonómico, como lo estamos viendo ahí en la pantalla, que generalmente generan muchísimas confusiones, pero pues vamos a mencionarlo rápidamente. Aquí es un ancestro común, que este ancestro en común generó un género que se llama los microsporidios. Y estos microsporidios son parásitos obligados. Son seres, los menos evolucionados de los hongos y tienen que estar viviendo dentro de una célula huésped porque fuera no pueden vivir. Tenemos los quitridios. Estos quitridios son un poco menos antiguos, digámoslo así, y ellos tienen importancia porque pueden ser patógenos y están diezmando unas poblaciones de anfibios, como lo veremos más adelante.
Tenemos el zigomicota, que aquí encontramos el famoso Rhizopus, que es el hongo que nos daña el hongo, que nos daña el pan. Tenemos estos glomeromicotas. Estos glomeromicotas son realmente muy importantes porque ellos son los que hacen las micorrizas. Las micorrizas son una interacción entre plantas y hongos, una relación simbiótica o mutualista, en donde ambos se ven favorecidos. Lo interesante es que estos glomeromicotas no pueden sobrevivir afuera de las plantas. Generalmente ellos tienen que vivir dentro de las plantas en una relación simbiótica. Abajo tenemos los ascomicota, que son los hongos denominados que tienen sacos. Y al final tenemos los basidiomicotas, que son los hongos que tienen unos basidios, que son como unos bastones. Esos bastones o esos sacos nos están refiriendo de dónde salen las famosas esporas que vimos anteriormente. Acá en esta gráfica podemos ver los dos grupos. Este pequeño son los dicariontes, los que se pueden reproducir sexual y asexualmente y que pueden tener dos núcleos en una misma célula, mientras que acá los otros son no son dicariontes. ¿Bien? Aquí son las menciones rápidas de estos tipos de hongos que mencionamos anteriormente, de estos quitridios. Sus gametos son flagelados y eso es muy interesante porque como son flagelados, nos quiere decir que son parientes o provienen de los protistas, que los protistas son formas más antiguas, y estos gametos flagelados se asimilan a nuestros gametos, como el espermatozoide que también es flagelado, lo cual podría estar comprobando que es un pariente en común. De estos zigomicetos, pues ya mencionó que son los Rhizopus, el hongo tradicional del pan. Los glomeromicetos son los que están dentro de las plantas o de los árboles. Los ascomicetos también tienen un interés peculiar porque forman líquenes, que les vamos a hablar un poco más de ellos al respecto. Y los basidiomicetos, pues son los que predominantemente conocemos como las setas. Sin embargo, hay unos ascomicetos que también son las famosas setas. Bien, pero hay otra forma de clasificarlos que es un poquito más fácil, que no esos nombres todos raros de basiomicetos, quitridiomicetos, zigomicetos. Entonces vamos a dividirlos en las interacciones que ellos tienen con otros seres. Bien, entonces tenemos los descomponedores, los mutualistas, los predadores y los parásitos. Dentro de los componedores les presento el famoso Rhizopus. Es el hongo que nos está pudriendo nuestra frutica. Y me están preguntando, es que no alcanzaba a ver el chat, pero voy a estar pendiente del chat. Aquí nos preguntan dicen que la gente confunde un oomicete, un basidiomicete y un ascomicete. Bueno, realmente esas divisiones, era como las estábamos mencionando aquí atrás, de cómo ellos están acomodados en el árbol filogenético. Los oomicetos, esa es una forma de clasificación un poco antigua que podríamos estarlos mencionando dentro de los cigosporidios, de las cigosporas. El término de hifa es este gran filamento que vemos acá en esta imagen. Estos filamentos son las hifas. Las estructuras que nosotros vemos en el suelo, esto que está penetrando el micelio, son las hifas, que están hifas vegetativas y hifas en el micelio, en el sustrato. Lo más interesante de esta hifa es que si yo en 1 centímetro cúbico de suelo estiro toda la cantidad de hifas que hay en un hongo, puedo tener 1 kilómetro de extensión. O sea, son estructuras muy densas, muy compactas y muy extendidas también para favorecer la captación de los nutrientes. Hay de tipo sexual y asexual. Sí, hay de tipo sexual y asexual. Sin embargo, cuando hablamos de tipo sexual y asexual, nos estamos refiriendo a esas hifas precisamente. Las de tipo asexual no necesitan reproducirse con otra célula, sino que ellos mismos van a generar la estructura. Bien, debo estar más pendiente del chat. ¿Todo el hongo está compuesto de hifas? Sí, exacto. Como lo vemos en esta imagen. Todo el hongo está compuesto de hifas. Estas hifas se llaman el micelio. Y tenemos micelio aéreo, que es la seta tal cual, y el micelio vegetativo, que serían como las raíces del hongo, aunque no podemos llamarlo de raíces.
¿Listo? La diferencia entre la raíz de la planta y, y las raíces de los hongos o los micelios es que las plantas tienen unas diferenciaciones en sus células, mientras que acá las hifas todas son iguales en teoría. Solamente las que son de la reproducción vegetativa, de la parte de la reproducción, que tienen una diferenciación, como lo vamos a ver ahorita. Bueno, entonces, tenemos estos descomponedores. Tenemos estos que también hemos visto por ahí, los famosos champiñones, las famosas setas. Ellos se encargan de descomponer la materia orgánica que está muerta. Gracias a su trabajo en la muerte es que continúan y persevera la vida. Ellos pueden ser estercoleros, pueden utilizar celulosa, pueden utilizar proteínas, grasas, pueden alimentarse de cualquier tipo de sustancia orgánica, básicamente. Aquí tenemos unos organismos, unos hongos que me encantan, me parecen muy interesantes y son de los cuales yo quiero seguir trabajando. Algunos yo los estoy trabajando en el laboratorio y son estos hongos que se llaman hongos de la podredumbre blanca. Hay hongos de la podredumbre blanca y hongos de la podredumbre parda. ¿Y qué se refiere de pardo o blando? Ellos están pudriendo la madera. Si son parda, quiere decir que ellos están consumiendo la parte interna de la madera y van a dejar la parte externa, que es la parte marroncita de la madera. Pero si son hongos de la podredumbre blanca, como este trametes que estamos viendo acá, que es también llamado cola de pavo, él se va a alimentar de la parte externa de la madera, es decir, de la parte marrón, y dejan intacta la parte blanca, que es la parte interna. Mira, ¿qué función tiene la nutrición en la nutrición las hifas y qué diferencia tienen con las raíces de las plantas? Bueno, muy buena pregunta. La función que tienen en la reproducción de las hifas, en la captación, en la nutrición es que ellos absorben los nutrientes. Como yo les estaba mencionando, ellos producen estas enzimas, las expulsan en el medio, las expulsan en el suelo, acá, y una vez estas enzimas empiezan a romper el material como la madera o como cualquier material orgánico, al romper esas moléculas en fracciones más pequeñitas, esas fracciones más pequeñitas son absorbidas por las hifas que están ahí y pueden pasar los alimentos para las otras células que están ahí. Bien. Además tenemos este otro que se llama Pleurotus ostreatus, que a lo mejor ustedes lo han visto por ahí. Sí, con la solubilización de algunos otros elementos, los vamos a ver un poco más adelante. Este Pleurotus ostreatus que nosotros estamos viendo es comestible, también es un hongo de la podredumbre blanca, y me interesan las enzimas de estos hongos, porque como ellos crecen en la madera tiene esta composición de lignina, hemicelulosa y celulosa, que está acá. Entonces, estas estructuras en la madera o en la pared celular de las plantas les confieren resistencia y evitan pues, que los predadores se la coman. El gran problema es que la lignina, la que vemos aquí en rosadito, es muy difícil de romper, su estructura es muy compleja de romper. De hecho, los únicos organismos que son capaces de romper esa lignina son estos hongos que estamos hablando aquí de la podredumbre blanca. Bien, ellos logran romper esta estructura, que es una maraña bastante compleja, bastante difícil de romper. Y lo interesante de esta estructura es que si el hongo logra romper esa molécula tan grande, puede romper otros componentes que son sintetizados por el hombre y que tienen un gran problema, un gran impacto ambiental. Aquí tengo dos ejemplos, el clorpirifos, que es un plaguicida, que no se está utilizando, pero que ha generado grandes problemas ambientales, y además tenemos aquí el bisfenol A, que es un bifenilo policlorado, que es uno de los responsables dentro de los bifenilos policlorados, ellos son responsables por un agotamiento en la capa de ozono. Pero este bisfenol A es el famoso BPA que nosotros en algunos productos plásticos encontramos y que son contaminantes que generan grandes impactos en la salud de los animales y en la salud de nosotros también. Entonces, el interés que yo tengo acá, haciendo el pequeño paréntesis, es que si yo logro utilizar las enzimas que producen estos hongos y las produzco en gran escala, puedo ser capaz de degradar estos contaminantes que estén en el agua, por ejemplo, o que estén en un ecosistema como suelo que esté dañado,
o que esté contaminado con esos tipos de sustancias. Bien, estas enzimas se pueden llamar ligninoperoxidasas, lacasas o manganesoperoxidasas. Y como estoy mencionando, son enzimas casi exclusivas de este tipo de hongos. Bueno, ya pasamos por los descomponedores, ahora vamos por los mutualistas. Y aquí entre los mutualistas están las famosas micorrizas. Esta es una imagen que tenemos de una micorriza, de una glomeromiceto. Ellos, si se dan cuenta, penetran la parte interna, la parte superficial de las raíces de las plantas y tienen estos austorios, que son estas figuras redonditas. Lo interesante de estos organismos es que ellos pueden generar, ¿cómo es que funciona este mutualismo, esta simbiosis? Las plantas les entregan los azúcares que producen a través de la fotosíntesis y los hongos, en cambio de eso, le entregan nutrientes como nitrógeno, potasio y fósforo. Así como nos estaba mencionando, ¿quién era que nos estaba hablando? Sergio. Sergio nos estaba mencionando precisamente que los hongos son capaces de solubilizar algunas sustancias como el fósforo. Entonces, el fósforo es un nutriente que cuando llega al suelo, él puede perderse muy fácilmente y se puede precipitar por condiciones de pH, en fin, o porque hay otro tipo de moléculas que están ahí. Entonces, el fósforo se indisponibiliza muy fácilmente para las plantas y el fósforo es esencial para la reproducción. Entonces, lo que hacen los hongos es generar unos ácidos. Esos ácidos llegan al suelo, al llegar al suelo cambian el pH y el fósforo queda disponible. Entonces, el fósforo queda disponible y la raíz de la planta puede absorberlo. ¿Bien? Pero no solamente para ello sirven las micorrizas. Nos estamos dando cuenta que estos hongos están actuando básicamente como estas operadoras de teléfonos en los 60s, porque ellos van a estar generando una red en donde todos los árboles de un mismo bosque se están integrando. Aquí yo les coloco después a los vigías estas diapositivas disponibles y aquí hay un link donde ustedes pueden ver unos videos muy interesantes donde hablan de la famosa Wood Wide Web o el Internet de las plantas. ¿Qué es lo que sucede? Aquí nosotros estamos viendo en estos puntos marrones, son unos árboles que se llaman árboles tipo hop o árboles nodrizas o árboles madre. Estos árboles madre están conectados con más o menos 47 árboles. Un árbol madre puede estar conectado con 47 árboles diferentes dentro de un mismo bosque a través de hongos, a través de las micorrizas, a través de las setas y de los champiñones que nosotros estamos viendo en el suelo. Entonces, cuando nosotros vemos la seta, solamente estamos viendo una pequeña fracción de toda esta red de micorrizas, esta red de hifas que están penetrando en el suelo y que están pasando información desde un árbol madre hasta unos árboles apenas naciendo. ¿Por qué eso es tan importante para la salud de un ecosistema? Porque ellos se envían información. ¿Qué tipo de información se están enviando? Ellos están enviando nutrientes. Los árboles grandes que tienen mayor capacidad de generar fotosíntesis porque capturan mayor luz, van a pasarle el azúcar a través de los hongos a otros organismos, a otras plantas más pequeñas, por ejemplo. Le pueden entregar nutrientes como el fósforo, como el potasio, como el nitrógeno. Les pueden enviar inclusive agua, pero la cosa no para por ahí. Ellos además envían señales para que las otras plantas o los otros árboles se defiendan de algún patógeno o se defiendan de algún organismo que esté atacando a ese árbol. Entonces, esta red es realmente muy importante para la salud de un ecosistema como el bosque andino, porque ellos se van a transmitir esa información, se van a apoyar, se van a entregar nutrientes, entregar alimentos, se van a mandar a un mercado. Si usted está ya con poca luz solar y no puede hacer fotosíntesis, yo le envío glucosa. O si usted tiene un suelo con una poca cantidad de nitrógeno, ellos a través de los hongos pueden enviarse ese tipo de nutrientes y señales para protegerse de unas plagas que estén ahí. ¿Estas redes tienen algún nombre? Bueno, estas redes se descubrieron hace muy poco. Se llaman redes micorríticas
Yo les recomiendo que busquen en internet, Internet de los hongos. Van a encontrar un montón de información y es un descubrimiento que salió hace tal vez 5 años o menos. Entonces, no se sabía realmente que esto existía. Pensábamos pues que las micorrizas se apoyaban entre planta y hongo, pero no sabíamos que esas micorrizas están logrando hacer una conexión remota de un árbol que está a varios kilómetros de distancia de otro árbol y se están favoreciendo y apoyando entre sí. Bien, un tipo de altruismo que nosotros deberíamos aprender cada vez más y que no sabíamos que existía en las plantas. Bueno, además de eso, nosotros tenemos, aquí Sergio nos está mencionando que se llaman redes de coocurrencia. Sí, muchas gracias por esta aclaración. Tenemos también los hongos. Aquí les envío otro link, que este link, bueno, es de más adelante. Estos líquenes son una interacción muy rara también. Seguimos con este concepto de los alienígenas ancestrales, porque esto es una mezcla entre dos especies que son bastante diferenciadas. Un hongo y una microalga o una cianobacteria. Las microalgas y las cianobacterias son como las versiones, el prototipo de una planta, la versión, entre comillas, más simple, que logra producir clorofila y generar alimento a partir del dióxido de carbono y de la luz. Esas redes también se dan en los cultivos. Bueno, realmente no estoy muy seguro que suceda. Yo sé que las micorrizas sí suceden en los cultivos. De hecho, el 97% de las plantas tienen micorrizas. Sin embargo, estas redes no sé si funcionan propiamente en los cultivos que tengan origen humano. Es decir, no podemos saber si eventualmente estos hongos van a conectar las otras plantas. Hay que tener en cuenta que estas redes pueden tomar bastante tiempo en generarse. Y el problema, por ejemplo, cuando están haciendo la tala de los bosques y rompen y talan un árbol madre, es que están dañando la conexión con 47 otros árboles, de los cuales muchos son pequeños y muchos dependen de estas conexiones porque están alimentándose gracias a ellas. Los líquenes son súper indicadores, son los indicadores por excelencia que nos están indicando, precisamente que el aire está limpio. Ellos son organismos muy lentos de crecimiento porque ellos son una asociación simbiótica entre dos especies, que son las microalgas o cianobacterias y los hongos. Entre los hongos tenemos los ascomicetos y los basidiomicetos, que pueden estar mezclados. Y antiguamente, durante 150 años, nosotros siempre pensamos que era uno y uno. Un hongo, una microalga. Un hongo, una cianobacteria. Ahorita nos estamos dando cuenta que puede haber más de una cianobacteria, o puede haber microalga cianobacteria, puede haber un hongo ascomiceto y un basidiomiceto, puede haber un basidiomiceto y una levadura, que estas interacciones o estas asociaciones son mucho más complejas de lo que nosotros pensábamos. Los indicadores de la calidad del aire, ellos son muy sensibles a metales pesados, a sustancias tóxicas, y si nosotros pasamos por un bosque y está lleno de líquenes, podemos respirar con toda tranquilidad porque ese ambiente está muy limpio, es un aire bastante limpio. Aquí nosotros estamos viendo una imagen de cuando está activa y cuando está dormiente. Cuando está activa, estos líquenes, si ellos entran en contacto con el agua, pues las microalgas empiezan a crecer rápidamente y empiezan a tomar estos colores. Algo muy interesante de esto es que se puede pensar o se ha pensado que es una asociación simbiótica en donde la microalga produce fotosíntesis, produce azúcares que se los entrega al hongo. Y el hongo le entrega a la microalga un soporte, un ambiente en donde ella pueda crecer. Y además de eso le puede ayudar a garantizar condiciones de humedad. El hongo puede captar la humedad del ambiente y por eso ellos pueden colonizar lugares bastante extraños. Sin embargo, si nosotros queremos hablar de las bizarrices que pueden ser estos hongos, nosotros podríamos hablar que los hongos básicamente están parasitando a las microalgas y le están robando energía. Pero bueno, no podemos mencionarlo como propiamente un parasitismo porque de todas formas las microalgas, ellas se ven favorecidas porque pueden colonizar
otros ecosistemas que antes no podrían colonizar, como en las rocas. Estos líquenes son muy importantes en las rocas porque ellos empiezan a degradar esa roca y a solubilizar componentes que pueden ser empleados por las plantas que después pueden generar mayor vida. Estas son unas imágenes que yo les estoy presentando de un documental que está en YouTube que se llama For the Love of Lichen. Es un investigador, un biólogo norteamericano de la Universidad de Montana que él se especializa en fotografiar líquenes. Tiene unas imágenes increíbles. Se los recomiendo para que miren y tengan un tiempo para revisarlas porque son unas imágenes muy bellas y la forma en que él captura las imágenes también. Él lo que hace es volverlos activos, les adiciona un poco de agua, espera un tiempo y toma la fotografía con estos colores tan brillantes como los estamos viendo. Bien. Entonces, estos líquenes son muy importantes porque son los indicadores de la calidad del aire, la buena calidad del ecosistema. Bien. Además, pasamos al otro lado de los depredadores. Y estos depredadores son muy raros también. Son extrañísimos. Y aquí tenemos uno que se llama el nematófago. Bien. Estos nematófagos, pues si se dan cuenta, se alimentan de nemátodos o de gusanos. Y ellos tienen unos austorios o unos apresorios, que son estas estructuras que ustedes ven ahí, que ellos van formando con sus hifas. Cuando llega el hongo, ellos lo van apreciando, lo van apresando y empiezan a producir, a excretarle las enzimas y empiezan a consumirle los tejidos por dentro. Es surreal, realmente es algo como de ciencia ficción. Pero la cosa no para por ahí. También tenemos los parásitos. Ay, ¿por qué? Y aquí dentro de los parásitos estamos hablando del famoso, este tiene un nombre muy raro que realmente no se los pienso decir porque siempre me pierdo con ese nombre, pero lo vamos a llamar como B. dendrobatidis. Es un Brachypteriobla, tiene un nombre muy extraño y el problema de este señor hongo es que está diezmando a las poblaciones de los anfibios. Más o menos 1/3 de las poblaciones de los anfibios actualmente están siendo extinguidas, literalmente, gracias a este quitridio. Bien, este quitridio se empezó a encontrar más o menos a comienzos de los años 2000 en coleccionadores de ranas exóticas y empezó a generar una pandemia globalizada, obviamente, en donde los grandes perdedores son los anfibios y pues ellos son súper importantes para nuestro control. ¿En qué zonas, Natalia me pregunta? El Brachypteriodendrobatis está en todo lado. Está a nivel mundial como el coronavirus. Y está diezmando las poblaciones de los anfibios en general. 1/3 está amenazado. 1/3 de las especies de anfibios están amenazadas por ese hongo y no se ha logrado detener. Es un gran problema ambiental porque estos hongos, estas ranitas como la ranita arlequín que estamos viendo ahí, pues ayudan a controlar insectos, ¿no? Y ayudan a mantener un ecosistema saludable. Dentro de los otros parásitos que tenemos este Cladosporium, que es un hongo con lo que estamos trabajando también en el laboratorio, pero este hongo no es del interés que genere las enzimas y que me logre romper los contaminantes. Ay, sí, gracias, Sergio, nos llama anillo de constricción el del hongo nematófago que estaba acá arriba, este anillo de constricción. Bueno, y este de acá, este señor Cladosporium, es muy importante porque también está afectando los cultivos de flores aquí en la sabana de Bogotá y nosotros estamos intentando trabajar con algunos sistemas de desinfección de luz ultravioleta para intentar acabar con este hongo, que también es un parásito. La característica de estos parásitos es que ellos pueden matar o no al organismo. Generalmente hay un cierto punto en que no los matan, en que ellos empiezan a aumentar su población dentro del organismo huésped y finalmente ocurre la muerte del huésped. Y algo más extraño todavía y algo más surreal, algo más de ciencia ficción, es este hongo entomopatógeno, que es un hongo que ataca a las hormigas
y que se llaman se llaman los que producen las hormigas zombies. Mentira, sí, el nombre es Ophidiocordyceps. Y también, si ustedes pueden buscar en internet, hay mucha información. Es muy raro cómo ellos actúan porque ellos infectan una hormiga. La hormiga sigue como si nada, viviendo tranquilamente, mientras el hongo adentro de la hormiga empieza a reproducirse en grandes cantidades, sin llegar a matarlo. Una vez el hongo llega en las concentraciones suficientes y requeridas, el hongo empieza a colonizar el cerebro o a colonizar la cabeza de la hormiga y obliga a que la hormiga busque un lugar bastante alto dentro de un bosque, y en ese momento en que la hormiga llega al lugar más alto que puede encontrar, el hongo expulsa un cuerpo fructífero dentro de la cabeza de la hormiga y expulsa un montón de esporas como la que vemos acá. Entonces, ellos logran hacer un control mental de la hormiga para que ella llegue a unos lugares que puedan dispersar muchísimo más los hongos, las esporas del hongo, y volver a colonizar y a repetir este ciclo. Aquí nos menciona, podríamos decir que generando producción de hongos en un terreno devastado en su capa vegetal natural, por la exploración minera y canteras, podremos iniciar un rescate ambiental. Bueno, hay un problema, y es que si estamos hablando que hay falta de material vegetal o de materia orgánica, es posible que el hongo no logre colonizarlo, porque él necesita alimentarse de materia orgánica, él necesita descomponer la materia orgánica. Eventualmente lo que puede estar pasando ahí es que tal vez llegue algún líquen, colonice alguna zona y empiece a generar un proceso de restauración, pero eso puede tomar muchísimos años, dependiendo del tipo de secuencia de eventos que sucede dentro de ese ecosistema. No podemos decir es decir, los hongos son importantes si llega alguna planta o algún organismo que logre colonizar y se muere. Al morirse, genera materia orgánica, el hongo coloniza y empieza a producir mayor materia orgánica, empieza a generar solubilización de nutrientes que lleguen a colonizar, que permiten el crecimiento de varias plantas. Estos insectos plaga en la producción agrícola sí se pueden utilizar. De hecho, hay un hongo con el que también estábamos intentando trabajar, que se llama tricoderma, que no lo estoy mencionando acá. Tricoderma puede ser un hongo promotor del crecimiento vegetal. Ellos, cuando se llaman que son promotores de crecimiento vegetal, no solamente funcionan como las micorrizas que estábamos viendo ahí, que les proporcionan nitrógeno, fósforo o magnesio o calcio, sino que ellos también producen algunas sustancias que van a hacer que las células de esas plantas crezcan más rápido. Son las famosas hormonas vegetales. Entonces, algunos hongos pueden lograr producir esas moléculas que hacen que las células de las plantas crezcan más rápido. Otra forma de ayuda para la producción agrícola que tienen estos hongos es que ellos pueden evitar que otros hongos patógenos o inclusive bacterias lleguen a colonizar las raíces de las plantas. Como los hongos pueden producir antibióticos, ellos pueden atacar a las bacterias que intentan llegar a la raíz y pueden generar algún daño. Nosotros también estuvimos trabajando con algunos hongos en el laboratorio, donde ellos los crecían en la misma caja de Petri y unos atacaban a otros. Eso es fundamental, o eso es súper importante, este antagonismo que es generado por sustancias, básicamente. Es una guerra química. En el suelo hay una guerra química. Aquí nos pregunta a qué tipo de plantación ataca el anterior hongo que dices en esta zona. Uy, no sé a cuál hongo estamos trabajando. A Cladosporium, ¿será? Bueno, yo supongo que es con Cladosporium. Nosotros estamos trabajando en la sabana de Bogotá, en Funza, con este hongo. Pero apenas estamos como en la formulación del equipo. Otro dice, ¿los hongos ayudan a fertilizar el suelo para cultivos orgánicos caseros? Sí, ellos ayudan a fertilizar el suelo porque ellos precisamente están transformando esa materia orgánica.
Entonces, al transformar la materia orgánica, ellos disponibilizan esos nutrientes para que las plantas puedan crecer más y fertilizar el suelo así. Por aquí había otra pregunta que decía que si hay algunos, ¿cuáles son los hongos que son mutualistas con las hormigas? Pues no es que sea tal como un mutualismo, es más bien como cultivo. Es decir, nosotros nos creemos como humanos que somos superiores porque tenemos la agricultura. Pues no, las hormigas llevan haciendo cultivos desde hace millones de años. Cuando ustedes van en el bosque y encuentran estas hormiguitas cargando estos pedazos de hojas, no es que ellas se coman las hojas, es que esas hojas van a ser el alimento para los hongos que ellas están cultivando dentro de sus hormigueros. Y al final el hongo es el alimento para ellas mismas, es su propio cultivo. Me parece también una interacción muy bonita entre los insectos y los hongos. Ahí, en este caso, los hongos están siendo el alimento. Bueno, ya hablamos de este señor. Y otro parásito, que también es bastante conocido, se llama Claviceps purpurea o el cornezuelo del centeno. No sé si lo han escuchado por ahí. Ese famoso cornezuelo del centeno ha causado algunas histerias colectivas en algunos años anteriores, en algunos siglos anteriores, y es posible que lo que sucedió en Salem con estos enjuiciamientos masivos de las brujas, lo que realmente pudo haber sucedido es que hubo una intoxicación masiva con centeno que estaba infectado por este hongo que se llama Claviceps purpurea, que genera estos cornezuelos. Y este hongo produce unos alcaloides que son muy potentes, que generan daños en el sistema nervioso central, atacan al sistema nervioso central, puede generar gangrenas e histeria y alucinaciones. Entonces, es posible que lo que haya sucedido en unos años atrás con estas histerias colectivas haya sido causado por una intoxicación masiva con centeno contaminado o pan de centeno contaminado con este hongo. El famosísimo Hoffman, gracias a este ácido lisérgico, que es un alcaloide generado por este hongo, una modificación de ese ácido lisérgico nos genera el LSD. Aquí hay otra pregunta. ¿Los hongos generados por los excrementos de animales ayudan al suelo a ser más fértiles a favor de los cultivos orgánicos? Claro, sí. Algo interesante de esos excrementos animales es que algunos hongos que crecen en esos excrementos pueden generar sustancias alucinógenas, y esas sustancias alucinógenas como la psicobilina están siendo utilizadas para el tratamiento de la depresión crónica y para el tratamiento del síndrome de estrés postraumático en soldados y personas que han sufrido los problemas de la guerra. Bien. ¿Es fácil que llegue ese hongo que reproduzca en panes? No, ya no. Realmente no, es bastante incomún, porque ya se sabe que ese es el problema, ya se sabe que ese hongo es el causante de esa intoxicación. Pues entonces, si hay alguna de esas estructuras que vemos en el centeno, chao producción de centeno. Bueno, para finalizar, no sé cuánto tiempo llevemos, no sé, no estoy contabilizando el tiempo, llevamos, uy, que ya se va a pasar el tiempo. Pero entonces acá nosotros tenemos como cómo identificar estas setas que nosotros hemos visto, que ustedes, los vigías, han visto en la gran cuenca del río Teusaca. Entonces, primero que todo, vamos a ver cuáles son estas partes de las setas, las primeras partes del cuerpo fructífero o del micelio vegetativo, micelio aéreo que vemos arriba. Tenemos el famoso sombrerito, que lo denominamos pilio. Adentro del pilio están estas láminas, que en estas láminas es donde están las hifas que van a salir, de donde van a salir las esporas. Ay, Dios, me están enviando. ¿Qué relación tiene la psicobilina con la serotonina? Bueno, la estructura es muy similar. La estructura es muy similar. Por eso es que nosotros podemos tener alguna reacción con esa sustancia. Precisamente la psicobilina y la serotonina tienen su estructura molecular muy similar, y nuestras células recogen o reciben la psicobilina pensando que es serotonina. Entonces, por eso es esta relación, y por eso es que nosotros podemos tener algunas clases. Dice, las micorrizas también son capaces de producir antibióticos. Uf, realmente no estoy muy seguro si ellos lo logran hacer.
No estoy muy seguro, pero yo creería que sí. No estoy seguro, la verdad, no podría darte una respuesta puntual. Ferney nos pregunta, en investigaciones relacionadas al papel de las micorrizas en las leguminosas se generan resultados contradictorios con la interacción con Rhizobium. Rhizobium es un tipo de micorriza. Ajá. ¿Por qué se puede producir interacciones negativas de las micorrizas con este tipo de bacterias simbióticas? Ok. Puede haber, Rhizobium sí es una bacteria, perdón. Puede haber competencia por el espacio. Rhizobium va a colonizar las raíces, a lo mismo que las micorrizas. Entonces puede haber una competencia directa por el espacio, porque los hongos no van a penetrar hasta la parte interna de las plantas. Las plantas las dejan entrar hasta cierto punto. De ahí para adentro usted no entra, señora IFA. De la misma manera los hongos, las bacterias no van a entrar hasta cierto punto. Entonces yo asumo que es porque ellos están compitiendo por el espacio. Aquí hay otra pregunta que dice, una inquietud, he sabido que el café llamado guarro del café, es decir, el café ya usado, tú no lo botas, lo aplicas en cultivos y las plantas ornamentales y ayuda a eliminar parásitos y hormigas. ¿Es por un hongo o para una sustancia del mismo café? No, son por los alcaloides del mismo café. Son las mismas sustancias del propio café, que esos alcaloides obviamente un hongo se los va a consumir sí o sí. Exacto, taninos y alcaloides. ¿En qué tipo de suelo crecen mayormente los hongos? Este tipo de suelo, ellos tienen un hábitat bien amplio. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, los líquenes pueden crecer en condiciones áridas, en una roca. Los hongos pueden crecer en pastizales, los hongos pueden crecer encima de una madera en descomposición, pueden crecer como parásitos encima de un árbol vivo, los hongos pueden crecer sobre estiércol, ellos tienen un montón de hábitats. Y ese hábitat es un punto muy importante para identificar ese hongo. Bien, tenemos entonces este anillito, que algunos lo tienen y otros no lo tienen. El estípite, que si lo queremos denominar tallo, pero pues está mal dicho decir tallo. Tenemos esta volva, que es como el envoltorio inicial antes de que salga el pilio o el sombrerito, y las hifas que están dentro del sustrato, o sea, dentro del suelo. Sí, listo, las preguntas para el final. Muy bien. Ok. Entonces tenemos las estructuras, el pilio, las láminas, la esporada, el estípite y el hábitat. Gracias a estos 5 elementos es que nosotros podemos hacer una clasificación. Obviamente hay otros tipos de elementos que se pueden revisar, como el olor, como el sabor, pero no vamos a querer saber a qué saben un hongo porque nos podemos intoxicar. Entonces, descartado plenamente. El tipo de la espora también es una forma de identificación, el hábitat y otro tipo de características que vamos a profundizar un poco más. Bien, entonces, cuando hablamos de basidiomicetos o ascomicetos, yo les mencionaba que pueden ser ambos zetas. Y la diferencia está en cómo se encuentran las esporas. Aquí abajo tenemos las ascas, si ustedes ven es como un saquito en donde están las hifas. Y acá arriba tenemos los basidios, que son los bastones de donde salen directamente las hifas. Las esporas. Estas esporas salen de las láminas que estamos viendo acá. Y estas esporas tienen un color característico. Bueno, además del color, cada hongo tiene una estructura, su pilio o su sombrerito, pero hay algunos que no tienen pilio. Hay algunos que son gelatinosos, hay algunos que son brillantes, hay algunos que son como crostas, hay otros que son, ¿cómo se llama esto? Como slime, como si fuera lodo. Bien, entonces nosotros nos estamos enfocando aquí principalmente a los que tienen el sombrerito, que son como los más fáciles de identificar, pero no son los únicos que hay, obviamente. Bien. Tenemos varias formas de este tipo de hongos: globoso, ovoide, campanado, convexo, aplanado, en forma de embudo, y ese ya es un criterio de identificación de ese hongo. Un segundo criterio que nosotros podemos revisar es el color de la esporada, es decir, el color que usan estas esporas que están ahí. Y para revisar eso, generalmente lo que hacen es, como estamos viendo en la imagen, los investigadores colocan un pedacito de papel debajo del hongo y esperan que caigan las esporas para después revisar el color. Bien, tenemos 4 colores: blanca, negra,
rosa y parda. Generalmente, casi siempre, todos los que tienen rosas o pardas son tóxicos y nocivos. Entonces hay que alejarse de ellos. Pero eso no quiere decir que las blancas y las negras no son tóxicos. Hay algunos que tienen esporadas negras y esporadas blancas que también pueden ser tóxicos. ¿Listo? Además de la esporada, del color de la esporada, el tipo de espora es algo que nos va a hacer una clasificación total ahí para revisar cuál es el tipo de espora. Entonces, tenemos basiliformes, cilíndricas, elipsoidales, fusiformes, un montón de formas esporales. Y gracias a estas esporas es otro criterio en que nosotros podemos identificar cuál es el hongo en el que estamos mencionando. Obviamente esta visión de las esporas las podemos hacer en un microscopio, a simple vista es muy complejo verlas. A simple vista lo que podemos decir es cuál es el color del hongo. Y acá tenemos una clave que es, entre comillas, sencilla, donde ellos están revisando cuáles son los parámetros para clasificarlos. Entonces, fíjense que tenemos la esporada, tenemos la carne, entonces es una forma de identificar, rompen la seta, y si es fibrosa o granulosa, pues la clasificamos. Pero pues romper un hongo para identificarlo me parece demasiado triste, además de poder ser un crimen ambiental. Entonces evitamos buscar cómo se ven las fibras o la carne de estos organismos. Bien. Tenemos las láminas, que las láminas son, recuerden, de donde salen estas esporas. Pueden ser de varias formas, libres, escotadas o recurrentes. También tenemos los velos y los colores. Bien. Fíjense que aquí entonces en los colores tenemos blanco, rosa, pardo y negruzco. Rosa y parda la mayoría son tóxicos. Hay unos aquí negruzcos que pueden ser tóxicos y algunos blancos que también pueden ser tóxicos. Aquí entre los blancos tenemos el champiñón, el Agaricus bisporus, que es el que comemos tranquilamente en la pizza de pollo con champiñones, que tiene esporada blanca. También tenemos aquí la amanita, que la amanita es el hongo que nosotros vemos que donde viven los pitufos, por ejemplo, esos rojitos, y son hongos muy tóxicos. Listo. Ok, aquí entonces yo creo que puedo dejar por acá, no sé cuánto tiempo tengamos, alguien que nos colabore, si tenemos suficiente tiempo para poder revisar la guía de los hongos que tenemos en el Google Drive. Claro que sí, Iván, si quieres démosle unos 15 minuticos más. Yo creo que como se han ido haciendo preguntas durante tu presentación, y si somos consecuentes con el tiempo, entonces dejaríamos al final unos 5 minuticos o algo muy corto para preguntas muy puntuales, para que logres presentarnos todo el contenido, que como verás todos estamos fascinados. Mil gracias. Bueno, aquí por último yo les presento una foto de un honguito que estamos trabajando en el laboratorio, si no estoy mal es tricoderma, y este es uno de los hongos que hemos investigado que puede romper estos contaminantes gracias a que ellos pueden crecer sobre la madera. Bien, este es un hongo filamentoso, no es un champiñón, pero nosotros pues la intención es poder trabajar con esas enzimas realmente, que son los que van a romper estas estructuras. Bueno, para finalizar, yo estuve aquí trabajando con este catálogo que me enviaron los vigías de la cuenca del río Tosacá, y aquí tenemos algunos hongos que yo ya fui identificando. ¿Cómo es que yo hice la identificación? No es tan fácil, si se dan cuenta la identificación de esto tiene un montón de claves. Además de esto, del limenio, de la carne, de las esporas, de las láminas, el hábitat también es muy importante porque muchísimas veces hay especies que están dentro del mismo género, pero su hábitat es diferente. El uno crece en estiércol y el otro crece en pastos. El uno crece alrededor de árboles dentro de nuestra red de coocurrencia, o algunos están
alejados de los lugares donde están los árboles. Entonces, el hábitat también es bastante importante para hacer la clasificación. Bien, yo aquí tengo estas setas y algunas que yo clasifiqué, que les puse el nombre, pues se los puse basado en alguna experiencia que tengo sobre las formas de los microorganismos, de los organismos, como tenemos este famoso Fomes fomentarium. La función de compartir está en pausa, traer su ventana compartida al frente. Ay, ya. Entonces tenemos aquí este Fomes fomentarius o puede ser una especie de ganoderma. Es bastante complejo hacer la clasificación con simplemente las imágenes, pero se logra de cierta forma poder ponerles algunos nombres. Y Iván, señora, discúlpame, tú estás proyectando en este momento las fotografías de los registros que hicieron los vigías, porque lo que estamos viendo sí. es la clave, pero no estamos viendo fotografías, a menos que alguien reporte que sí está viendo fotografías. Yo raro. no las estoy viendo. ¿Intentas repetir la operación, por favor? Gracias. Ok. Compartir. Acá. Creo que ahora sí. Ahora sí. Re bien. Listo. Entonces, tenemos algunas imágenes que los vigías han tomado. Aquí tenemos una que se llama Fomes fomentarios, que yo creo que es Fomes fomentarios, pero con la imagen también puede ser el género Ganoderma. No sé si ustedes lo han escuchado por ahí. Este género Ganoderma se volvió famoso hace poco porque la actual ministra de Ciencias ha hecho investigaciones con algunas sustancias que generan estos organismos que pueden ser antioxidantes. Tenemos aquí otra especie de Ganoderma y yo les coloqué aquí posibles porque es muy difícil identificarlos con la foto y porque pues no hay una seguridad taxonómica. Entonces hay algunas imágenes que no les he colocado posibles géneros o posibles especies y la intención y la invitación ahorita es que los vigías utilicen las guías que estén acá para intentar clasificarlos, ponerle el posible género, ponerle la posible especie y cómo, pues yo les puedo decir rápidamente cómo yo lo hago, así como con mi propia experiencia, y es que yo empiezo a revisar los catálogos, por ejemplo, bueno, perdón, las claves de las setas, y esta clave nos está identificando con erimenio. ¿Listo? Entonces nos dice que si está en forma de paraguas, si está el sombrero aplanado, que si no tiene una forma típica, y aquí ya nos está permitiendo evidenciar cuáles serían las posibles especies. Entonces, como yo lo estoy haciendo es estar revisando las características fundamentales, como por ejemplo la forma en que está el píleo, si tiene esta laminillo o no, si están incrustados dentro de un árbol, que pues estoy casi seguro que es Fomes fomentarius, que es el que llaman oreja de árbol, pero puede ser también Ganoderma australe. Esos ya no tienen el típico sombrerito que siempre tenemos. Aquí una imagen es de Trametes versicolor. Estoy casi seguro que es Trametes porque lo he estado revisando varias veces y por el color también, los colores que se generan. Y aquí hay otros organismos también. Otro que me parece muy bonito es este, que también creo que es Trametes versicolor precisamente por las estructuras. Entonces, yo hago una comparación de las imágenes que me dan estas claves, estas claves como tal, y tengo otra por acá que es otro manual de identificaciones, donde también ellos están haciendo esta conexión a internet estable, estoy con el cable. Nos están mencionando características como el terreno, como la forma, como el tipo de esporas, el sombrero, si tienen algunas estructuras especializadas, si es fibroso, si es peloso, si es escamoso, si tiene algunos restos o no. Bien, cómo es la forma de ese hongo. Entonces, cómo son estas láminas que estamos viendo acá, si son distantes, si son apretadas, si son bifurcadas, o el borde de la lámina, si es convexo, arqueado, sinuado o denticulado. Entonces, uno empieza a revisar la imagen, empieza a intentar hacer asociaciones y después es una comparación visual.
Aquí hay unos links en estas setas. Bueno, yo estoy casi seguro que esta puede ser amanita por la forma. Sin embargo, como está desde arriba, no podría aseverar que sea amanita la de los pitufos. Aunque tenemos estos puntitos blancos que puede que sí me indiquen que sea amanita. Sin embargo, aquí abajo hay un listado que es una guía para la identificación de setas y son páginas muy, muy chéveres, donde tenemos, por ejemplo, esta no la anoté, pero está aquí, que son fichas micológicas. Y estas fichas micológicas es una página muy poderosa y muy potente que tiene una información brutal. Y lo mejor es que me los clasifica por los nombres. Entonces, lo que yo puedo hacer es intentar identificar con estas claves. Esa es como la intención para los vigías, que con estas claves intenten buscar un nombre que ustedes crean que se les parezca al hongo que estamos revisando. Y comparen con las fichas micológicas, con esta página, si es o no es. Bien, muchas veces dentro del mismo género hay muchas variaciones. Entonces, un ejemplo, tenemos aquí, Berrinquiela, nombre raro. Son del mismo género, que se llama adusta, mírenla acá. Tiene unos colores bien oscuros, no puede ser trametes porque trametes tiene unos colores muchísimo más vivos, pero si yo busco otro género que también tiene este nombre raro, me voy a dar cuenta que no tiene nada que ver con la que estábamos viendo anteriormente. ¿Sí? Podría ser un Fomes fomentarium, podría ser un Ganoderma. Y entonces, si yo veo dos especies muy similares, ¿cómo puedo identificarlas? Ahí viene la parte del hábitat. ¿En dónde está creciendo? ¿Está creciendo en un sustrato en descomposición, madera en descomposición, o en una madera viva, o está en el suelo, o está en estiércol, o en cuáles son los lugares en donde él está creciendo? Entonces, la invitación es para que los vigías puedan acceder a estos. Ellos, pues aquí en el Google Drive están estos tres claves, donde ustedes pueden revisar las imágenes. Y aquí en este archivo de Word están las páginas donde pueden hacer la identificación visual. Bien. Yo creo que ya podemos estar haciendo la sesión de preguntas. Entonces voy a mirar acá esto. Gracias, Angie. Si quieren conocer un poco más de hongos fitopatógenos, llegar con el profesor Xiomara Guerrero. Uy, sí, me parecería muy chévere hablar sobre hongos fitopatógenos. A ver qué preguntas tenemos. En el páramo se pueden ver varios hongos. Cuando tomamos fotos, ¿qué datos debemos tomar? Tipo de hábitat. Muy buena pregunta. Listo. Entonces, el tipo de hábitat, el sustrato. Cuando tomen la foto, intenten tomarle la foto de lado, digamos, para poder ver las estructuras como estas laminitas que tenemos acá. Si eventualmente pueden tomar una foto de la parte de abajo, donde podemos ver las láminas, pues sería también lo ideal. Eso, Pilio, estípete y carpóforo. Ok. ¿Cómo podemos acceder a este catálogo? Bueno, todos estos catálogos que ustedes ven acá, ustedes los pueden buscar en internet. Pongo manual identificación de setas y me aparece. Si no estoy mal, es este. En fin, en internet, de hecho toda la información está en internet. No tengo ningún archivo propio, todo lo pueden encontrar en internet. En el Drive, pues está esta información, entonces los vigías pueden trabajar en él y la idea es que ustedes se lancen a intentar ponerle nombres a esos organismos que estamos viendo ahí, para que podamos comparar y hacer como una discusión sobre eso no es, dependiendo de las características y también del hábitat.
Dice Sergio, para identificar estos hongos, la mejor estructura para extraer el DNA es la ITS. Sí, ¿cuál es la región para extraer el DNA? ¿Cuál es la región ITS que debemos usar? Uf. Bueno, ahí como no me gusta decirle a mis estudiantes, pero me corchas, porque no soy experto en genética. Yo sé que son las regiones ITS, que son las regiones que son bastante conservadas a nivel molecular. Si no estoy mal, hacen parte dentro de los ribosomas de los hongos, pero no sabría cómo hacer toda esta identificación molecular. Yo sé que son por las ITS, que difiere muchísimo del ADN ribosomal que se hace normalmente para identificar las bacterias. ¿Cómo se identifican los hongos de la psicobilina? Qué buena pregunta. Generalmente crecen sobre estiércol bovino. ¿Existen hongos que puedan capturar metales pesados? Sí, de hecho sí. Hay unos hongos que ellos tienen la capacidad de capturar esos metales pesados y retenerlos dentro de su biomasa, dentro de su organismo. ¿Hay alguna publicación de hongos de Cundinamarca de la región? Uf, no sé, no me gustaría saberlo, la verdad. ¿Qué podemos hablar de los mixomicetos? Yo sé que se catalogan como protozoarios, pero muchos sociólogos le estudian. Estos mixomicetos son los que estaban en la imagen. A ver, ¿dónde está? Como los hongos más antiguos. Y entonces dentro del árbol de la vida que les había mostrado, ya les comparto la imagen otra vez. Ay, Dios. Compartir. Dentro de este árbol de la vida, los vemos como por acá, los famosos slime moulds, si no estoy mal. Ellos son muy antiguos y generalmente, si se dan cuenta, ellos no están tan emparentados con el otro tipo de hongos, aunque pertenecen a los hongos, solo que están en una forma mucho más antigua inclusive de los que estamos mencionando, los que son parásitos obligados. ¿Cuáles contaminantes ambientales se están estudiando para degradar con estos hongos? Bien, lo que nosotros estamos investigando en la universidad son este tipo de contaminantes que son hidrocarburos aromáticos policíclicos o moléculas aromáticas, como así aromáticas que tienen un anillo de benceno, como lo vemos acá. Entonces tenemos bisfenol A y clorpirifos, sin embargo no hemos llegado a utilizar esos contaminantes. Estamos utilizando una sustancia que se llama el benzoato de sodio, que eventualmente ustedes lo encuentran en los alimentos, es un conservante de alimentos. Entonces, si ustedes abren el paquete de papas, ahí debe decir benzoato de sodio, o en algunos, todos estos productos empacados tienen el benzoato de sodio. Entonces estamos utilizando ese benzoato como un modelo para después romper estas moléculas más difíciles de degradar, que son el clorpirifos y el bisfenol A, pues porque son mucho más tóxicos y son peligrosos para los seres humanos. Bueno, muchas gracias. Me gustaría preguntar si dentro del trabajo que realiza de investigación ha considerado aspectos de conocimiento tradicional asociado a los hongos. Pues a mí me parece bastante interesante, pero no hemos llegado a ampliar la información ni la investigación sobre el conocimiento tradicional y sobre el uso medicinal que pueden tener este tipo de hongos. ¿Qué tipo de actividades afectan directamente a los hongos? Bueno, eso depende del hongo del que estemos mencionando. ¿Sí? Si nos dimos cuenta, estos hongos son bastante extraños y ellos pueden resistir con condiciones bastante adversas. Entonces, algunas moléculas, algunos contaminantes como estos hidrocarburos o estos pesticidas pueden estar afectando a las poblaciones de los hongos. Los líquenes son los primeros que pueden estar desapareciendo gracias a estos problemas de contaminación ambiental y de generación de material particulado y de metales pesados, por ejemplo. ¿Podrías hablarnos sobre el término que se está utilizando ahora, funga? Bueno, yo lo conozco como el reino de hongos,
fúngicos, pero realmente no sé ese término de funga. Tal vez esté un poco desactualizado, voy a buscarlo. ¿Tiene algún nombre las enzimas que descomponen los elementos contaminantes? ¿Son diferentes en cada hongo? Sí, los nombres, reino fungi, sí. El reino de los hongos, ellos tienen muchas enzimas porque ellos pueden romper muchos sustratos. Entonces, cuando yo les coloco esta imagen, por ejemplo, ay Dios, no, me fui. Donde vemos estas estructuras, aquí estamos viendo tres tipos de moléculas diferentes y para cada molécula hay una enzima diferente. Entonces, las que rompen las celulosas se llaman celulasas, las que se rompen la hemicelulosa se llaman hemicelulasas, si hubiese proteínas se llaman proteasas, si hubiesen grasas se llaman lipasas. Y las que rompen esta lignina, que son las que yo estoy intentando utilizar en el laboratorio para romper los contaminantes, se llaman lacasas, ligninoperoxidasas o manganesoperoxidasas. Son enzimas oxidativas que necesitan oxígeno para poder romper estos contaminantes. Pero las puedes llamar como ligninasas, así. Rompen lignina, ligninasas. Bien. Estos términos de eustorio y apresorio son estructuras diferenciadas en las células que no hacen parte, que no son como las hifas tradicionales que estábamos viendo. Voy a ver, les muestro una imagen. Esta de acá. Bien, estas estructuras son las tales con estos nombres de... Y aquí Sergio nos está apoyando que el eustorio nos sirve para, apresorio, para la adhesión y la penetración, mientras que el eustorio va a permitir la absorción de los nutrientes. Yo creo que ya pues podemos ir encerrando. No sé, hay alguna última pregunta aquí que dice: ¿puede una planta comunicar a otra algún ataque por un patógeno de insecto y generar algún aroma mediante flor que repela su ataque? Sí. Generalmente no puede, pues tal vez que no genere un aroma, pero sí puede generar estructuras de defensa o puede aumentar la cantidad de anticuerpos para atacar ese patógeno cuando esté ahí. Pues eso de anamorfo y teleomorfo, muy buena pregunta. Pero yo creo que no sé si podemos responder esa pregunta y ya. Esos son como los ciclos vitales de los hongos. Ahí no sé si ustedes están viendo la pantalla, pero en anamorfo y telomorfo son los ciclos vitales que estábamos hablando de la reproducción. Bueno, no sé, Lina, ¿tú qué piensas? Si podemos continuar con preguntas o si estamos por aquí. Yo creo, Iván, que ya deberíamos cerrar, además porque me da pena contigo. Pues, tranquila. Mil gracias por tu tiempo. Habíamos pensado que íbamos hasta las 7. Pues feliz de toda la acogida que ha tenido tu conferencia. De nuevo, mil gracias. Creo que hemos aprendido muchísimo y quedamos súper antojados de aprender mucho más. No sé, Natalia Prada, que es quien maneja la red de biodiversidad, si quieres hacernos alguna reflexión adicional para el cierre. Hola, buenas noches a todos. No, pues finalmente darles las gracias, principalmente al profe, por toda su ayuda. ¿Me escuchan? ¿Sí? Es que mi señal no es tan buena. Sí, está perfecto. Sí, vale, vale. Entonces, bueno, muy enriquecedor pues para nuestra... Dime. Vale. Muy enriquecedora pues esta charla para nuestra red de monitoreo, para los vigías. Y pues nada, nos queda muy claro la importancia ecológica de los hongos para nuestra cuenca en el bosque altoandino, pues como descomponedores, también en el ciclo de nutrientes, las sustancias que se pueden liberar pues de otros organismos y que ellos las pueden usar. Y también me dejó muy impactada de cómo pueden afectar a otros seres, en el caso de los anfibios, porque pues acá hemos encontrado algunas especies y bueno, eso nos tiene muy, muy contentos y viendo cómo todas estas especies también nos indican la calidad del agua de nuestro río, ¿sí?
Entonces, bueno, gracias, profe, por los tips de identificación, por enseñarnos las partes de los hongos. También excelente ese tema del color de las esporas, no lo puedo creer, increíble. Y bueno, esperamos que todos sigamos estas indicaciones con mucho cuidado para que te quede mucho más fácil ayudarnos en la identificación de las especies. Sí, Pues es un trabajo voluntario que, mejor dicho, es súper, muchas gracias a todos. Y te quería preguntar si hay alguna guía para nuestra zona de hongos, en especial, específica o... no sé, pero yo le puedo echar una buscadita en internet a ver si encuentro algunos hongos puntuales acá. La que tú nos compartiste, pues estaba muy chévere porque hablaban sobre los hongos de la Universidad Nacional y algunos se pueden compartir, pero voy a buscar más si de repente hay algún catálogo de setas colombianas puntuales, que yo creo que sí debe haber. Voy a buscar. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas Y bueno, gracias. a todos los participantes, pues los queremos también invitarlos a seguirnos en redes. Lina ya compartió los links. Y bueno, buenas noches y muchas gracias. Y esperamos continuar con esta misión. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Espero que esta labor que ustedes están haciendo con la biodiversidad continúe y se fortalezca aún más. Y pues la invitación está ahí para que nos arriesguemos a identificar setas. Muchas gracias a todos. Gracias a los participantes. Y aquí estamos. Vale. Vale. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias, profe, y a todos. Gracias, Natalia. Gracias, Lina. Feliz noche para todos. Feliz noche.